Bienvenidos a Crochet Builder. En este tutorial vamos a trabajar el punto bajo sin cadena de base. Vamos a iniciar el trabajo haciendo un nudo de inicio de esta manera y vamos a trabajar 2 puntos cadenas, 1 y 2. A continuación introducimos el ganchillo en el primer punto cadena y hacemos una lazada y sacamos a través de este punto. A continuación hacemos una nueva lazada y sacamos solamente por el primer punto. Luego hacemos una nueva lazada y sacamos por los 2 puntos. De esta manera trabajamos nuestro primer punto sin cadena de base. Ahora repetimos el trabajo. Torcemos un poco el trabajo para observar que en la base tenemos 2 hebras, de esta manera. Vamos a introducir ahora el ganchillo a través de estas 2 hebras. Así, ¿observan? Vamos a colocar el ganchillo en la base de este punto que son 2 hebras, hacemos una lazada y sacamos a través de esta base. Aquí trabajamos nuestro punto cadena de base. Ahora hacemos una lazada, sacamos por el primer punto, una lazada y sacamos por estos 2 puntos. Tenemos nuestro segundo punto bajo. Repetimos el trabajo. Torcemos este tejido, introducimos el ganchillo a través de la base, que son 2 hebras, de esta manera. Traemos de esta manera la lazada a través de esta base. De esta manera trabajamos nuestro punto cadena de base. Ahora hacemos una lazada, sacamos por el primer punto, una lazada, sacamos por los 2 puntos. Aquí tenemos nuestro tercer punto bajo sin cadena de base. Repetimos. Introducimos el ganchillo por la base del punto anterior, de esta manera, ahí, de esta manera en las 2 hebras. Luego hacemos una lazada, sacamos por esta base. A continuación hacemos una lazada, sacamos por el primer punto, una lazada y sacamos por los 2 puntos. Repetimos. Introducimos el ganchillo en la base del punto anterior, de esta manera, las 2 hebras. Traemos esta hebra a través de este punto y entonces tenemos nuestro punto cadena de base. Hacemos una lazada, sacamos por este primer punto, una lazada, sacamos por los 2 puntos. Introducimos el ganchillo en la base del punto anterior, de esta manera. Traemos la lazada a través de este punto. Entonces tenemos nuestro punto cadena de base. Hacemos una lazada, sacamos por el primer punto, una lazada, sacamos por los 2 puntos, de esta manera. Y así vamos a repetir el trabajo. Introducimos el ganchillo en la base, sacamos la hebra a través de esta base, hacemos una lazada, sacamos por el primer punto, una lazada por los 2 puntos. Introducimos el ganchillo en la base, hacemos una lazada, sacamos por la base, luego hacemos una lazada, sacamos por el primer punto, una lazada, sacamos por el segundo punto. Y así trabajan constantemente de la misma manera hasta llegar al largo deseado. Entonces, este trabajo nos permite realizar la cantidad de puntos bajos necesarios sin tener la base de puntos cadenas realizados. Entonces, pueden realizar cordones, tiras o base de trabajos grandes sin tener una base de cadena realizado. De esta manera continuamos trabajando este tejido de puntos bajos sin cadena de base, de esta manera. Así tenemos trabajado nuestro tejido en puntos bajos sin cadena de base. Espero que el tutorial les haya resultado útil. Muchísimas gracias.